Fíjese que hace un tiempo ya, yo no sé si a modo de moda o de tendencia, la leche se transformó en un producto bien paradójico. Leche sin lactosa, porque hace mal, y de alguna otra manera también la disminución, el consumo de leche. Hay iniciativas, hay grupos de personas que incluso ya no la toman y la suplen con otro tipo de alimentos. Los pros y los contras del consumo de la leche es lo que hoy día vamos a hablar con el doctor Sergio Vega, quien es médico homeópata, a propósito de una tendencia que hay de no consumo de leche. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días en este día lunes, inicio de semana. Una semana, la última de noviembre, en que hablamos de, como mencionábamos, de la leche. De la leche. ¿Qué tiene que contarnos, doctor, a propósito de la leche? ¿Por qué baja su consumo? ¿Por qué? ¿Por un tema de gustos? ¿Por un tema de tendencias? Bueno, existe una serie de mitos tanto a favor como en contra de la leche. Ahora, la baja de consumo ha sido porque ha habido más información. Eso es básico. ¿Y qué dice esa información? ¿Qué para dice que la esa gente información? No consuma leche? De partida nos cuenta que la leche ha cambiado en los últimos 50 años. Y eso es una Como realidad. producto. Como producto. Nosotros tenemos que entender de que hay menos praderas, de que hay menos naturaleza, ¿verdad? Hay mucho más tecnología e industrialización, y eso hace que ya haya cambios, que no sea la misma leche de antes. Y lo otro que se ha podido es determinar que algunas sustancias, ¿cierto?, que se agregan, ya sean los piensos en las praderas y todo eso, pasan a la leche, de que es necesario para poder producir más leche, agregar determinadas sustancias, algunos hormonales, a las vacas, ¿verdad? Es conocido la hormona de crecimiento específica para ellas que se les agrega, los antibióticos para poder mantener también los estados menos infecciosos, etcétera. Y desde luego en la industrialización es bastante estresante la forma en que actualmente se le extrae la leche a la vaca. Entonces, ha ido cambiando. Y lo otro que se ha descubierto y que se ha ido investigando mucho es que ha aumentado considerablemente las alergias relacionadas con la leche de la vaca. Alergias. Relacionadas con. No significa que sea la causa directa muchas veces. ¿Ya? ¿Qué significa entonces que sea relacionada? Relacionadas con significa, esto la inmunología lo ha estudiado preferentemente en los últimos años. Aclaremos qué es la inmunología. La inmunología es la ciencia médica que se dedica a estudiar los mecanismos de defensa del ser humano. Nuestro sistema inmune, ¿Cómo nos defendemos? que es muy importante. Entonces se ha descubierto de que la proteína de la leche de vaca, fundamentalmente, algunas de las proteínas, que son muchas las que tiene, están generando alergias cruzadas. ¿Ya? Y hay algunas investigaciones que ya nos dicen que se generan unas 25 alergias, ¿cierto?, que derivan del consumo de leche de vaca. Y nosotros los médicos lo vemos mucho en niños prematuros, en niños que tienen problemas de absorción intestinal. Hay muchos niños que tienen trastornos de permeabilidad intestinal. Entonces, algunas de las proteínas más conocidas de la leche son la caseína, las lactoalbúminas, ¿verdad?, las mismas gamaglobulinas, pero una es muy importante, que es la beta-lactoglobulina. Beta-lactoglobulina. Casi todas estas proteínas tienen nombres largos, sí, así, ¿cierto?, y rimbombantes, pero la gracia de esto es que el ser humano tiene en su mecanismo, otra vez de defensa inmunológico, sí, la capacidad de reconocer aquello que es bueno y aquello que es peligroso. A ver, doctor, pero uno puede decir, sí, en realidad este mundo tan desarrollado, ya nada es tan natural. Exacto. Ni un alimento es tan natural como lo consumían hace 100 años atrás, donde uno comía lo que producía en sus huertas, en sus animales. Esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. De una manera muy natural. Exacto. Ahora está lo orgánico, el tema de los fertilizantes, pero se han hecho estudios, cosas así como científicas que digan que hace mal, que no hace mal. Claro, hay muchos estudios que avalan el hecho de que la leche, ¿cierto?, es un alimento muy útil, como se dice, ¿verdad?, para los animales, para los terneros. Incluso las vacas dan de lactar, ¿cierto?, hasta que el ternero tiene la capacidad ya de masticar, que tiene su dentadura completa. Y después ya le quitan la lactancia. El ser humano quizás es el único ser que consume leche cuando adulto. Ahora, ¿por qué es el consumo de leche? Porque hablemos de lo positivo que puede tener también. Fundamentalmente se basa en que tiene una cantidad de calcio importante, de que aporta una cantidad de proteínas. Estamos hablando de la leche envasada, ya que comemos... de la leche de vaca. De la leche de vaca en general. Entonces hay algunos mitos al respecto. Uno de ellos
es que es necesaria la proteína de la leche de vaca. Es un mito. La proteína de la leche de vaca es excesiva. Comparada con la leche humana, debe tener 3 o 4 veces más proteína que la leche humana. Y la leche de mamá, ¿cierto?, para su bebé, sin lugar a dudas de que está hecha a la perfección. Es lo que se necesita. También se ve ¿qué significa que consumamos, qué significaría el que consumamos leche de vaca? Cuando consumimos exceso de proteína, se produce un fenómeno en el organismo que es la acidosis, se acidifica el medio, se pone ácido internamente. Y aquí es donde se tiende a derribar el otro gran mito de que es necesario para la mujer especialmente el consumir mucha leche para no tener osteoporosis. Claro, el famoso consumo y la absorción del calcio. El consumo y la absorción del calcio. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando consume leche, la mujer, y aquí sí que hay estudios que refrendan esto, de que los países donde más leche se consume, estamos hablando de Finlandia, Suecia, Holanda, por ejemplo, Estados Unidos, es donde hay mayores niveles de osteoporosis y de fracturas de cadera. Entonces hay una paradoja que dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente con la acidosis el cuerpo tiene que neutralizar el exceso de ácido. Y la única forma de neutralizarlo es usando bicarbonato. Y nuestro bicarbonato está almacenado como bicarbonato de calcio. Por lo tanto, tenemos que sacar de los huesos bicarbonato de calcio, ocupamos el bicarbonato y eliminamos el calcio. Entonces se va produciendo este fenómeno de mayor cantidad de osteoporosis. O sea, el tomar más leche, mucha leche. El tomar más leche significa perder calcio. El tomar demasiada leche significa perder calcio. ¿Qué es demasiada leche? Demasiada leche, por ejemplo, estos países que yo nombro, en que el consumo de leche raya cercano al litro diario por persona. Es un consumo alto. 4 vasos de agua. Son 4 vasos de leche, ¿cierto? Son 4 vasos de... Ahora, lo que se aconseja, porque la leche como alimento en sí tiene algunas ventajas. Algunas ventajas, fundamentalmente la facilidad de la preparación, la facilidad que tiene, ¿cierto? Porque a los niños les gusta, a muchos de ellos, la leche. Y aquí un consejo, mamás: cuando su bebé, su niño, rechace la leche, no lo obligue a tomar leche. Porque él tiene, llamémosle instinto, pero tiene sensores que le permiten dictaminar, mira, esto a mí me viene bien o esto me viene mal. Y hay muchos niños que rechazan la leche. La mamá se asusta un montón. La mamá se asusta cuando no mucho. Tomar leche Claro, y le compra la leche con lactosa, que es la más cara, qué sé yo. Exacto. ¿Eso no tendría razón de ser? No tiene razón. Ahora, cuando hay muchos niños que no pueden tomar leche, porque se generan enfermedades que son graves, enfermedades intestinales, con hemorragias intestinales, etcétera, porque tienen intolerancia a la proteína de la leche, o tienen otros intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. El ser humano tiene una sustancia para poder hacer la digestión de la lactosa hasta cierta edad, y después se va perdiendo. Y es por eso que en el adulto se ve con mucha frecuencia la intolerancia a la lactosa, y aparecen las leches sin lactosa. Entonces, es otro de los factores también que es negativo. Entonces, como les decía, el niño en general, por esa inmadurez de su sistema inmunológico, por esa inmadurez de su sistema digestivo, de repente tiene estas intolerancias y presenta unas alergias espantosas o enfermedades. Otros puntos en contra: las sustancias que se le agregan a la leche, o que se le dan a la vaca para que produzca más leches, se han relacionado también con estudios hechos, ¿no?, con cáncer de mama. Entonces, consejo, mamás... ¿Por el calcio? No por el calcio, por otras sustancias que lleva. Aquellas personas en que hay antecedentes de cáncer mamario, abuela, mamá, tía, eviten el consumo de leche. Se le ha relacionado con el cáncer ovárico, la misma historia. Si hay una predisposición, sin lugar a dudas, de que se tiene que evitar o rayar en el mínimo. ¿Y ¿de dónde sacamos calcio si no se tiene que tomar leche? Bueno, la naturaleza, ¿cierto? Y para los que somos creyentes, Dios ha proveído de todo. Calcio, por poner un ejemplo, las lechugas contienen muchísimo más calcio, ¿verdad?, en porcentaje que la leche. Las lechugas, los higos, el sésamo como semilla, muchas semillas contienen mucho calcio. Hay algunas que tienen mucho calcio, como las espinacas, pero tienen la contrapartida de que contienen algunas sustancias que bloquean la absorción de calcio, ¿cierto? Entonces es menor. Pero en la variedad de la alimentación es donde está realmente el buen resultado. Nosotros no podemos basarnos en un alimento, la leche. Es el alimento único, el alimento perfecto, infaltable. No, tiene que haber una variedad importante,
de alimentos para poder entregar todos los nutrientes necesarios. A ver, doctor, estamos hablando de este consumo de leche, los pros y los contras de su consumo y la tendencia que existe a no consumirla por algunas formas que tiene su elaboración. Lo pasa lo mismo un poco con la elaboración de los pollos, que no es natural como era antes. Exacto. Hay una intervención en el proceso normal de la entrega de leche de la vaca, hay una intervención en el proceso de pasteurización también de la leche, que de alguna otra manera hay personas que prefieren no consumirla y suplir el calcio con el consumo de otros alimentos. Exacto. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Y la famosa absorción del calcio y todos estos quiebres de... Bueno, lo que yo les contaba al principio, ¿cierto? Se ha visto que donde hay excesivos consumos de leche, hay más grados de osteoporosis. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer para prevenir y evitar? Primero, tener una alimentación variada, incluyendo cereales, algas, verduras, frutas, etc. Segundo, mantener un nivel de ejercicio físico importante. Se ha visto que el hueso va mucho mejor en calidad cuando se hace ejercicio físico a cuando estamos en un estado de sedentarismo. Tener cuidado, ¿verdad?, con el consumo de otros alimentos que acidifican el medio interno. Hay muchos alimentos que tienen ácidos inorgánicos, sobre todo estas cosas que no son naturales como colorantes, conservantes, etcétera, que llevan, si se consumen en exceso, sin lugar a dudas que van a acidificar el medio y otra vez vamos a caer en lo mismo. A la pérdida de a calcio. la pérdida de calcio. Y es así. Entonces, entre una dieta balanceada, lo más natural posible, sabemos de que es imposible en el momento que vivimos tener una dieta absolutamente natural, pero lo más natural, si hay alimentos naturales, preferirlos por sobre los artificiales y partiendo desde niñitas, desde chiquitas, para ir avanzando a través de la vida en buena forma. Es ahí donde se absorbe el calcio. Pero claro, se va haciendo, mejor. se va mejorando la calidad del hueso. Ahora, hay mitos muy grandes respecto de que es necesaria la leche para el crecimiento de un niño, por ejemplo. Sí, y no es así. Y no es así porque el exceso de calcio lo que hace es endurecer los cartílagos de crecimiento, ir calcificándose. Entonces, el crecimiento se hace, desde luego, más dificultoso. Si lo que se necesita para que un niño crezca es harto ejercicio, Eso es una buena alimentación. es como contar, no sé, es como decir que no hay que comer más pan porque no sé, es como una cosa que está tan arraigada que los niños tienen que tomar leche. Por eso, es que la palabra tienen es la que está fallando. No es que tengan. Ni deban, porque no, yo insisto, no debemos basarnos en un alimento. Los niños tienen que tener una alimentación variada, tienen que tener una alimentación completa, adecuada a la edad de cada niño, desde luego. Ahora, los niños menores de un año, y esto no hay consenso en las sociedades pediátricas del mundo, que los niños menores de un año no debieran consumir leche de vaca. No debieran consumir. No debieran porque no tienen su sistema inmunológico ni su sistema intestinal absolutamente adecuados para su consumo. ¿Todas esas leches que son sustitutas de leche materna? Claro, ahora, hay leches hidrolizadas. ¿Qué significa eso? De que se han sometido a un proceso para que la proteína de la leche esté más degradada, por así decirlo, y estas leches hidrolizadas entonces producen menos problema que las leches enteras, por así llamarlas. Estamos como diciendo, hay que aclarar, más que nada no es un llamado a no consumir leche, sino a considerar. Es a considerar y a informarse. Porque la información es la que de repente falta. Entonces, si tiene una mamá o un niño alérgico, atópico, con erupciones de piel, con alergias respiratorias, es sabido y comprobadísimo de que aquel niño que tiene bronquitis obstructiva, con mucha secreción o asma bronquial, sin lugar a dudas que se beneficia cuando deja de tomar leche. Sí. Y es así cuando llega a la consulta una mamita con un niño con una crisis asmática, uno dice, mire, suspenda la leche unos poquitos días. Le suspende la leche y ni siquiera es necesario muchas veces dar un medicamento y el niño empieza a respirar mejor. Y las mamás lo comprueban, comienzan a dar leche de vaca nuevamente y vuelve el niño a tener otra vez alergia. Es un tema por alergia. Entonces no todo el mundo es sensible a estas proteínas de la leche de vaca. O sea, algunos la consumen sin ningún problema. Y esto pasa lo mismo que con muchas cosas, con muchas otras cosas. O sea, hay gente que fuma hasta los 90 años y nunca tuvo una enfermedad broncopulmonar ni un cáncer, ¿te fijas? Son susceptibilidades individuales. Nosotros que hacemos medicina homeopática, trabajamos mucho con la individualidad. Claro, cada individuo es distinto y a uno le puede advertir cuáles son las predisposiciones que tiene, entonces, y con eso lo vamos cuidando. Pero la idea no es
eliminar la leche del consumo humano. Tendríamos que eliminar, imagínate todas las cosas que tendríamos Sí, que pues. eliminar. Hay cosas que son mucho más El dañinas que la queso leche. y todos los derivados Sí, del pero lácteo hablando pasa lo mismo. pasa lo mismo, exactamente. El queso está más concentrado, todo lo de la leche. La mantequilla, ¿verdad?, tiene una cantidad de grasas saturadas importantes, que también. Pero si todo esto se consume con el debido cuidado y la cantidad adecuada, desde luego pasa a ser, en vez de dañino, beneficioso. Es por eso que ha disminuido el consumo de leche en el mundo. La gente en los países desarrollados tiene mucho más información. Van etiquetados los alimentos, ¿verdad? Se va Claro, y avisando qué es lo que una tiene. mayor conciencia, sobre todo Hay una en mejor el educación. tema artificial que Exacto, lleva la alimentación sí, actualmente. sin lugar a dudas que así. Entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros las campañas en Chile de yo tomo leche con rostros, qué sé yo, Bueno, toma porque leche? desde luego que las campañas, ¿qué implica? La campaña significa, ¿verdad?, comercializar bien el producto que estoy produciendo. O sea, esa campaña obedece... Desde luego, es una campaña, si todos tenemos, ¿cierto?, quienes tienen algo que ofrecer, Son los productores del lácteo. tienen derecho a hacer su campaña. El consumidor tiene derecho a tener información, debiera tenerla. Desafortunadamente en nuestro país la información en cuanto a los alimentos es escasa. Nosotros tenemos, se dio una lucha en cierta época, ¿verdad?, por rotular los alimentos transgénicos. Por alguna razón no se logró y no se rotulan. Y el consumidor no sabe si esto es transgénico o no lo es. Lo mismo pasa, con mucha dificultad se logró poner en los cigarrillos de que eran dañinos para alguna cosa, pero después de mucho trabajo, porque, bueno, es así, así estamos, hay intereses, y intereses que pueden ser muy legales, que pueden ser muy válidos. Cada uno tiene derecho a vender lo que produce y buscar la mejor forma de hacerlo, pero el consumidor es el que debiera tener una información acabada, y ahí es donde los gobiernos tienen que ponerse las pilas, pero ahí son responsables para informar a la población de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cada uno tomará su decisión informado. Bueno, este tema es bien interesante. El doctor Sergio Vega, que es médico homeópata, trabaja mucho con el tema natural, el tema propio de la tierra, de lo que produce nuestra es seguir madre, el ritmo de la biología, el ritmo de la naturaleza, y con eso ayudamos a que las personas mantengan buenos niveles de salud, que eso es muy importante. La prevención es importante. Y la prevención, que es fundamental. Y en la prevención, desde luego, está el consejo alimentario, que es muy importante también. Muy bien. Gracias, doctor, que le vaya súper. Porque hay la tendencia a no consumirla. De alguna otra manera aquí también hemos aclarado los pros y los contras. Todo en exceso siempre va a ser. Todo en exceso va a ser dañino. Va a ser dañino. Y aquellos que tengan predisposición, que no la consuman. Ok. Vamos a hablar con el doctor Sergio Vega, quien es médico homeópata. A propósito de una tendencia que hay de no consumo de leche. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días en este día lunes, inicio de semana. Una semana, la última de noviembre, en que hablamos de, como mencionábamos, de la leche. De la leche. ¿Qué tiene que contarnos, doctor, a propósito de la leche? ¿Por qué baja su consumo? ¿Por qué? ¿Por un tema de gustos? ¿Por un tema de tendencias? Bueno, fíjese que hace un tiempo ya, yo no sé si a modo de moda o de tendencia, la leche se transformó en un producto bien paradójico. Leche sin lactosa, porque hace mal, y de alguna otra manera también la disminución, el consumo de leche. Hay iniciativas, hay grupos de personas que incluso ya no la toman y la suplen con otro tipo de alimentos. Los pros y los contras del consumo de la leche es lo que hoy día... Existe una serie de mitos tanto a favor como en contra de la leche. Ahora, la baja de consumo ha sido porque ha habido más información. Eso es básico. ¿Y qué dice esa información? ¿Qué dice esa gente información? No consuma leche? De partida nos cuenta que la leche ha cambiado en los últimos 50 años. Y eso es una como realidad. Producto. Como producto. Nosotros tenemos que entender de que hay menos praderas, de que hay menos naturaleza, ¿verdad? Hay mucho más tecnología e industrialización, y eso hace que ya haya cambios, como estados menos infecciosos, etcétera. Y desde luego la industrialización es bastante estresante la forma en que actualmente se le extrae la leche a la vaca. Entonces, ha ido cambiando. Y lo otro que se ha descubierto y que se ha ido investigando mucho es que ha aumentado considerablemente las alergias relacionadas con la leche de la vaca. Alergias. Relacionadas con. No significa que sea la causa directa muchas veces. ¿Ya? ¿Qué significa entonces que sea relacionada? Relacionadas con significa, esto no sea la misma leche de antes. Y lo otro que se ha podido es determinar
que algunas sustancias, ¿cierto?, que se agregan, ya sean los piensos en las praderas y todo eso, pasan a la leche, de que es necesario para poder producir más leche, agregar determinadas sustancias, algunos hormonales, a las vacas, ¿verdad? Es conocido la hormona de crecimiento específica para ellas que se les agrega, los antibióticos para poder mantener también